Shalom, shalom. Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos. Bien, vamos a tocar el tema de escuela de profetas. Escuela de profetas y compañía de profetas. Ya la próxima semana haremos el programa en el cual nos invitaron, prometido. Bien, hoy no vamos a tocar toda la estructura de lo que es un profeta, lo que es la profecía, lo que era la profecía en el Antiguo Testamento, comparado con la profecía del Nuevo Testamento. Vamos solamente a enfocarnos en lo que era la escuela de profetas. La escuela de profetas. Damos el saludo a todos aquellos que se van a conectar, están conectados, y vamos a hablar acerca de la escuela de profetas de forma breve, en síntesis, de forma concisa y de forma precisa, acerca de lo que era la escuela de profetas. Bien, en cuanto a la escuela de profetas, en su origen en Israel, aunque aclaramos, los profetas históricamente no nacieron en Israel. Nacieron, hay discusión entre Mesopotamia, lo que era los hititas, y lo que fue el imperio asirio. Pero bien, enfocándonos en lo que era la escuela de profetas, recordemos que la escuela de profetas era una especie de academia en el Antiguo Testamento que instruía, educaba y entrenaba a los hijos de los profetas, pero también a levitas y sacerdotes. Según hay unos 4 o 5 autores, entre ellos está uno que casi en el mundo hispano no es muy conocido, que es Yehezkel Kaufman, que abunda bastante acerca de lo que era la escuela de profetas. También está Gotthelb Strasser, todos por supuesto europeos, y ellos afirman, tanto Yehezkel Kaufman como Gotthelb Strasser, también Wolf Heidenheim y Abraham Lewinson, junto a este otro Hirsch, Nestali Hirsch, ellos afirman y coinciden que la escuela de profetas que aparece en Ramá y otras ciudades, porque Ramá era el centro, usted lo puede buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, en el primer libro de Samuel también, capítulo 19, allá a la altura del versículo 18 al 24, y en el primer libro de Reyes, capítulo 22, también se habla de estas escuelas de profetas. Y ahí se nos dice que ellos en esta escuela enseñaban a los profetas, a los levitas y a los hijos de los profetas. Ahora, ¿qué enseñaban en esa escuela de profetas? Porque ahora, en el siglo XXI, y vimos que a finales del siglo XX surgieron unas escuelas de profetas, ¿verdad? No tenemos conocimiento de qué se hacían a finales del siglo XX, y ahora todavía existen
escuela de profetas, pero independientemente de eso, vamos al aspecto histórico. En el aspecto histórico hay unos puntos claves que se hacían en el Antiguo Testamento. Bendiciones para Malani La Chaga, bendiciones para nuestro pastor allá en Massachusetts, pastor Natanael López y todos aquellos que se están conectando. En esa escuela de profetas, lo primero que se hacía era que había una educación diaria, pero ¿educación en qué? Educación en conocimientos, enseñanzas, educación en sabiduría, educación en cuanto a la información y conocimientos acerca de la ley de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que a los profetas había que instruirlos. Ahora en el siglo XXI tenemos un grupo de profetas que nadie los instruye, no tienen congregación, no tienen pastor, son llaneros solitarios, son independientes, no tienen quien los supervise, ellos son sabelotodos del mundo espiritual y uno mismo no sabe si son profetas, si son adivinos, si son chamanes. Claro, no todos, porque tampoco podemos generalizar. Ahora, en esta escuela de profetas se instruían a los profetas en cuanto al conocimiento, la sabiduría, las enseñanzas y la información acerca de la ley de Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque en esa escuela de profetas a ellos se les conectaba con el propósito. Y cuando se les conectaba con el propósito de su llamamiento, había lo que se llama una preparación mental, preparación emocional, preparación espiritual y preparación intelectual. De modo que en esa instrucción a ellos lo conectaban, a ellos le daban información, a ellos lo educaban, ellos eran enseñados, ellos recibían adiestramiento, pero sobre todo lo ponían a ejercitarse en el ejercicio profético y eran guiados. Y por lo tanto, dentro de ese patrón, ellos recibían asesoramiento. En segundo lugar, ellos eran educados en lo que era la historia de Israel y lo que eran las tradiciones orales, que luego, recordemos, pasaron a ser las tradiciones de los ancianos. También estos estudiantes de la escuela de profetas eran formados, algunos de ellos, como maestros en la ley de Dios, en el profetismo y en el monoteísmo. De modo que había un programa, existía un currículum, maestros en la ley de Dios, maestros en el profetismo y maestros en el monoteísmo. Recordemos que Israel tuvo que aprender el monoteísmo, porque Israel desde un inicio no era totalmente monoteísta, no era totalmente monoteísta. Israel tuvo que aprender lo que era el monoteísmo. En cuarto lugar, en esta escuela de profetas, rogaban y pedían diariamente al Eterno por sabiduría y conocimiento interpretativo de la ley de Dios. Era algo diario, era algo que se volvió parte de la vida de los que aspiraban a ejercer el profetismo en Israel. También a ellos le enseñaban la adoración a Yahweh, la adoración a Yahweh, cómo se adoraba, cómo se procedía
en lo que era la verdadera adoración a Yahweh. También estos levitas e hijos de los profetas eran entrenados en lo que era obediencia, una palabra difícil en este tiempo de rebeldía, de rebeldes, de sabios en su propia opinión, de sabelotodos, de personas indomables, personas que no se someten, personas que son llaneros solitarios, y ellos justifican el ser llaneros solitarios con puntos fuera de orden, con puntos que ni siquiera son bíblicos, con puntos que violan toda regla de ética, toda regla organizacional. Estos profetas, ellos se les enseñaba obediencia a la ley y a los preceptos divinos. Obediencia a la ley y a los preceptos divinos. También se les enseñaba la santidad como un estilo de vida. Recordemos que la santidad no es ropa, la santidad no es apariencia, la santidad no es una máscara, la santidad no es ponerse un ropaje en un lugar momentáneamente y otro ropaje fuera del lugar. Se enseñaba la santidad como un estilo de vida en esta escuela de profetas. Se enseñaba instrucción y entrenamiento en lo que era la oración y la intercesión. Se enseñaban reglas de procedimiento de un profeta. ¿Qué estamos diciendo? Que dentro de esas reglas de procedimiento de un profeta se enseñaba a las doncellas, oiga bien, porque hay una diferencia entre las doncellas de palacio y las doncellas que se les enseñaba a profetizar con danzas. Se les enseñaba cómo hacerlo. Recordemos que hay una diferencia entre las doncellas que profetizaban y las doncellas de los palacios, que eran aquellas que bailaban y se dedicaban, algunas, no todas, a la prostitución. Ahora bien, tenemos lo que son los principios, las normas y los procedimientos de un profeta. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que existen muchos profetas que ni conocen el protocolo profético del Antiguo Testamento. Usted le pregunta acerca de eso y ellos no se lo saben. Pero si usted lo dice por aquí, ya ellos se lo sabían. El Antiguo Testamento tenía un protocolo profético que en algún programa lo vamos a hablar. Quizá lo hablemos la semana que viene. Pero también en el Nuevo Testamento hay un protocolo profético. En este tiempo hay principios, normas y procedimientos proféticos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el profeta no es un gallo loco que anda dando números, que anda adivinando nombres, que ve nombres en plata, en oro, que bajan del cielo y caen sobre la cabeza de alguien. No son profetas que están en las redes antes de ir a un templo, una iglesia, una congregación, una capilla, averiguar los contactos, la vida de alguien, para después decir que el Espíritu le confirma, que el Espíritu le revela, porque esa es la generalidad de la mayoría de los llamados profetas de este tiempo, y responsablemente lo afirmamos y responsablemente lo decimos. Hay mucha tergiversación de lo que originalmente debe de ser la palabra profética en este tiempo. Los profetas de este tiempo hacen agendas como si fueran mercaderes, y la profecía y el profeta tiene
principios, normas y procedimientos que se deben cumplir. Repito, no todos están metidos en el mismo saco, pero normalmente, como el ser humano le gusta conocer el futuro, el ser humano quiere saber qué va a pasar con su vida. Por eso la abundancia de brujería y agorería y de adivinación. El ser humano, aún estando en el evangelio, aún siendo creyente, aún siendo cristiano, le gusta ese asunto. Le gusta que le adivinen el futuro. Aclaro, la profecía en el siglo XXI no es para adivinar el futuro, ni para guiar a la iglesia, ni para guiar a nadie. La profecía en el siglo XXI es para confirmar el propósito, el llamado, el llamamiento y lo que ya Dios en su prognosis ha determinado en su presencia. También los profetas, en la escuela de profetas, tenían lo que era pacto y compromisos. O sea, tenían responsabilidades en cuanto al ejercicio profético. Había un pacto, había compromiso, lo que no hay hoy. Hoy vemos un montón de profetas que no tienen pacto, que no tienen compromiso, que no tienen responsabilidades como profetas, sino que ellos andan, son profetas de agenda, profetas de llamadas, profetas de contactos, profetas de púlpito, profetas ambulatorios. Muy diferente al patrón bíblico neotestamentario. Repito, ya los profetas del Antiguo Testamento no existen. Profetas del Antiguo Testamento es muy diferente a profetas del Nuevo Testamento. Y hay una gran confusión, porque lo que usted ve en las redes parecen profetas del viejo pacto, profetas al estilo del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay un proceder, hay reglas, hay protocolo para poder ministrar lo que es la profecía. Entonces, también en esa escuela de profetas se enseñaba música y se enseñaba profecía. ¿Qué estamos diciendo? Sencillo. En la música y en la enseñanza de la profecía, a ellos se les enseñaba lo que era la inspiración y la composición profética con instrumentos musicales. Entiéndase pandero, entiéndase flauta, salterio, arpa, para que ellos pudieran profetizar. Ahora, en esta escuela de profetas había algo muy esencial, que era el conocimiento de la ley de Dios. Recordemos algo en este tiempo que se ataca tanto el conocimiento. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, el profeta Oseas nos declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios o la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y también podemos ver en Isaías capítulo 5, versículo 13, que nos dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Señores, la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros, cuando la Biblia afirma que en la profecía
en parte conocemos, en parte profetizamos, nos indica que nosotros no podemos ir más allá de lo que conocemos. No podemos ir más allá de lo que hemos alcanzado. ¿Por qué? Sencillamente, a las tinieblas le gusta la ignorancia. A las tinieblas le gusta el oscurantismo. La ignorancia, el oscurantismo y la ceguera espiritual son armas de cooperación que tienen las tinieblas. ¿Para qué? Para destruir el ministerio de los profetas, pero de los profetas verdaderos, para destruir el don profético, que de eso hablaremos en otro momento, porque no es lo mismo el ministerio de profeta que el don profético, que la manifestación profética. Eso lo vamos a aclarar en otros programas. Entonces, ¿qué está pasando? Sencillamente que nosotros, cuando ejercemos un ministerio, en este caso, el ministerio profético, eso indica que todas las acciones están determinadas por el conocimiento que usted tenga acerca de usted mismo. De modo que esto se ha confundido y muchos profetas lo que andan es pescando en las redes a ver qué van a profetizarle a la gente. Quiero finalizar diciendo, contrario a lo que muchos piensan, nosotros creemos que en el siglo XXI el ministerio profético está vigente, el don de profecía está vigente, que existe la vigencia y la necesidad de lo profético hoy, pero ajustado a las escrituras. ¿Por qué? Porque muchas personas cargan con la falsa idea de que solo aquellos que son súper mega espirituales pueden moverse con exclusividad en lo profético. Ah, que fulano es súper mega espiritual y él puede moverse en lo profético. Y sencillamente piensan así porque la falta de sabiduría, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, la falta de discernimiento de espíritus y la no solidez en las enseñanzas de la palabra de Dios causa que muchas personas pierdan la credibilidad, el propósito, el enfoque y el norte de uno de los aspectos más poderosos de la iglesia, convirtiendo lo profético en algo misterioso, enigmático, abrumador, atosigante, incógnito, chocante, complicado y extraño. Todo lo relacionado con lo profético y las profecías debe de estar sujeto siempre al protocolo profético y a las reglas establecidas en las Sagradas Escrituras. Entiéndase la Biblia. Siempre recordando que cuando profetizamos, oiga esto, hablamos a los hombres para edificación, para exhortación, hello, y para consolación. Doctor Paulino, ¿y qué significa esto? Miren, voy a parar de compartir pantalla. Voy a parar aquí. Cuando la Biblia habla de que la profecía, cuando profetizamos a los hombres, debe ser para edificación, consolación y exhortación. Brevemente se lo voy a explicar. La profecía tiene que estar ajustada al protocolo profético. Ahora, cuando la Biblia habla de edificación, indica que la profecía que se va a dar, primero, debe ser provechosa. Segundo, debe ser fructífera, de modo que trae beneficios. No trae depresión, no trae frustración, no trae derrumbe, no trae chisme, no trae murmuración, no. La edificación indica que debe ser provechosa, debe ser fructífera, debe traer beneficios y debe ser favorable.
cuando dice que la profecía, aparte de la edificación, debe ser para exhortación. Exhortación no es regaño. Exhortación no es reproche. Exhortación no es boche. Cuando habla de exhortación, está hablando de una palabra preventiva. ¿Para qué? Para confirmar el propósito. Es una palabra de consejo. Y en tercer lugar, cuando la Biblia establece que la profecía es para consolación, eso quiere decir que la profecía viene a revitalizar, viene a traer aliento, viene a reanimar, viene a confortar, viene a dar impulso. Léalo, 1 Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 3. De modo que todos aquellos que fluyen en el ministerio profético deben de entender el ministerio profético sigue en vigencia en el pleno siglo XXI. El ministerio profético es la renovación del nuevo pacto y la sustitución de los profetas de oficio del Antiguo Testamento. Los profetas de oficio de la monarquía de Israel ya cesaron. Ojo, ya no existen profetas de oficio de la monarquía de Israel. Esos ya cesaron, esos ya caducaron, esos ya no existen. Los profetas anteriores y posteriores a la monarquía no existen. Y yo sé que usted quizá se está preguntando, entonces, ¿qué es un profeta del nuevo pacto? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su territorio? ¿Y cuáles son sus limitaciones bíblicas? Sí, doctor, explíqueme qué es un profeta del nuevo pacto. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su territorio? ¿Y cuáles son sus limitaciones bíblicas? Doctor, ¿qué es eso de profetismo? Porque ahí están escribiendo algunos por interno. ¿Qué es eso de profetismo? Porque cuando se habla de profetismo, hay que hablar del llamado, del llamamiento, del reconocimiento, de la tarea encomendada. Porque existen llamados, pero están también de forma contraria los profesionales técnicos del presagio y la adivinación. Sí, hay profetas que han sido llamados, pero existen, oiga, hombres con habilidades y destrezas profesionales y expertos, peritos en los presagios y las adivinaciones. Y hoy en día, aún los llamados ungidos se equivocan y los invitan a sus púlpitos y a sus altares a ministrar. Usted se estará preguntando, ¿qué es profecía? ¿Y qué no es profecía? ¿Cuáles son los tipos y clases de profecía acorde con la Biblia? ¿Cuál es la verdadera profecía contra los espíritus de adivinación, los espíritus de sospechas, los espíritus de presagios, los espíritus de vaticinios? Y entiéndase por espíritus, conductas y actitudes, acciones, reacciones y contrarreacciones. Se preguntará, entonces, ¿qué es profetizar? ¿Cómo coordinamos la profecía y el Espíritu Santo? ¿Qué es el fluir y moverse en lo profético? ¿Cuál es el lenguaje, la terminología y el vocabulario profético? ¿Qué es eso ahora de ministerio profético en el siglo XXI? Defínamelo, doctor Paulino. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Y cuáles son sus funciones? Dígame, defíname el don de profecía, su estructura y sus funciones, el profetismo y las clases y tipos de profetas, lo que es el protocolo profético y las reglas escriturales del protocolo profético ahora en este tiempo presente.
Muchos se están preguntando eso. Lo que hemos dado es un toquecito de lo que era la escuela de profetas, pero ya profundizaremos en su definición, su descripción, su estructura, sus funciones, su alcance, su pedagogía, su educación y sus limitaciones. Y vamos a tocar lo que son los profetas contemporáneos del siglo XXI. Vamos a definirlos, a describirlos, a hablar de su estructura, a hablar de cómo reconocer un verdadero profeta con su vocabulario y con sus funciones. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y ya nos veremos en un próximo programa. No quise dejar pasar por alto este espacio, ya que siempre los jueves, o por la mañana, o por la tarde, o por la noche, siempre salimos. Les recuerdo que Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, la palabra nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Gracia y paz. Y hasta la próxima. Recuerde que tenemos el tema pendiente en la serie escrita y en video. ¿A dónde descendió Jesús? Y sus orígenes con todos los postulados que se han hecho desde el siglo I en adelante acerca de la interpretación de esos textos. Bendiciones para todos. Gracias y paz. Shalom, shalom.